Bueno, muchas gracias y buenas tardes a este panel que hemos titulado Desarrollo Territorial y Economía Social, Solidaria y Popular, Políticas Públicas, Procesos Organizacionales y Actores. Es un panel que realizamos en el marco del 7º Congreso de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo, que este año hemos titulado Políticas Públicas en Democracias Amenazadas, Post-Pandemia, Guerra Híbrida y Lawfare, como 3 temáticas que caracterizan, dan cuerpo a la situación concreta, actual y real y de la coyuntura que estamos viviendo. Y digamos como 3 fenómenos, 3 procesos, el de la post-pandemia, el de la guerra híbrida y el lawfare, que condicionan las posibilidades de desarrollo de nuestra democracia, al mismo tiempo también dan cuenta de esa fragilidad y al mismo tiempo también constituyen una exigencia para pensar las políticas públicas. Y en este marco muy general quisimos presentar un panel en el marco de las actividades que hacemos en el Diploma de Desarrollo Local, Territorial y Economía Social en el área Estado y Políticas Públicas, donde podamos reflexionar sobre estas temáticas que de algún modo, y más particularmente en la pospandemia, han puesto, y en la pandemia misma y en la pospandemia, han puesto, digamos, de manifiesto la centralidad que adquirió la economía social y solidaria y la economía popular, y al mismo tiempo también el rol tan destacado de los gobiernos locales, del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para pensar las cuestiones relacionadas con el desarrollo y con el desarrollo territorial. En ese marco nos acompañan y estamos realmente muy contentos y muy agradecidos de la presencia de 4 prestigiosísimos panelistas, 3 aquí presentes con nosotros, 1 que nos acompaña de forma remota, y en ese sentido quiero agradecer la presencia de Oscar Minteguía, subsecretario de la Unidad de Integración Interjurisdiccional del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, de Magdalena Martín, secretaria de Desarrollo Económico, Educación y Empleo de la Municipalidad de Deró, de Ruth Muñoz, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora en Economía Social, Solidaria y Economía Popular, y actualmente se desempeña como secretaria de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social en el Instituto del Conurbano en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y nos acompaña de forma remota Mingo Benzo, que es gerente del Grupo Cooperativo y Mutual Devoto de la localidad de Devoto en la provincia de Córdoba. Con ellos 4 vamos a trabajar y vamos a analizar esta relación entre desarrollo territorial y economía social, solidaria y popular, entendiendo que son procesos que se complementan, son procesos que se potencian para pensar las posibilidades de desarrollo de los territorios y que justamente al mismo tiempo de promover el desarrollo económico, el desarrollo productivo, generar puestos de trabajo, tienen un componente muy significativo en términos de inclusión social, tienen un componente muy significativo de pensar nuevas formas de producir y de generar trabajo, y al mismo tiempo de contribuir a la integración social, a la integración territorial. Así que, bueno, desde el área Estado y Políticas Públicas, junto con Roxana Mazzola, que coordinamos el diploma, les agradecemos esta presencia y ya le damos paso a Ruth para comenzar con la exposición. Muchas gracias. Gracias, Ale. La verdad, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy lindo volver a Flaxo después de haber empezado, les comentaba cuando me invitaron, de haber empezado mi formación en estos temas originalmente de desarrollo local y economía social hace más de 20 años. Así que volver, creo que desde aquella época no he vuelto, así que también mucha emoción. Vamos a ver si esto funciona y lo vamos pasando o lo pasás vos, ¿sí? Si querés, y si no, yo te lo voy. Sí, perfecto. Pasás para... No. Ahí con la flechita. Ahí bien.
Entonces paso yo, por supuesto que no veo nada, así que, porque soy miope, así que vamos a improvisar, ¿no? Pero no hay problema. Pero ¿en qué vamos a centrar la presentación? Básicamente que esto que decía Alejandro recién, lo complementario del desarrollo territorial y las economías populares, sociales, solidarias, seguimos agregando adjetivos y es parte del problema también, ¿no? Las definiciones que entendemos por cada una y no tenemos tiempo como para entrar en cada una de las especificidades al respecto, pero sí el tema que necesitamos, mi abordaje va a ser desde lo sustantivo. ¿Y qué es eso? Y ahí, como muy, muy breve, tenemos que hablar de economía, de la economía a secas, y qué entendemos por economía y de la discusión con la economía que no se pone adjetivos, que es la economía del capital y que teóricamente es la economía neoclásica y que muchas veces en nuestras propuestas de desarrollo desde lo local y que también a veces no se pone adjetivos y en el territorio que nos encontramos, todos los procesos, nos encontramos los grandes actores del capital y también nuestras economías con todos los adjetivos que lo que tienen en el centro es la vida. A veces se la proponen con conciencia, esto de la reproducción de la vida, y a veces no, van haciendo lo que pueden. Oscar dice el no dejarnos morir, y yo lo cito a él cuando tiene esa expresión, pero este esquema de las tres economías es cuando bajamos la noción, que es más de Polanyi, esto del sustento económico, más a nivel empírico, de reconocer que hay tres sectores económicos. Por un lado, esta economía privada capitalista que lo único que se propone es la reproducción ampliada del capital en los plazos más cortos posibles y en este momento de la financiarización del capital, sin nada de por medio, no queda nada allí y entonces sufrimos, las personas, sufre la naturaleza y las consecuencias tampoco las medimos muy, muy a menudo y entonces aparece también la economía pública que tiene una racionalidad más compleja. Podemos hablar del bien común, podemos hablar de la gobernabilidad y dependiendo cómo nos va la correlación de fuerzas, y después la economía popular realmente existente, que dependiendo con quién se relacione va haciendo lo que puede, pero claramente está la cuestión de la vida y de poder garantizar las condiciones de sus miembros, que si hay un Estado que acompaña con organización, con marcos normativos ad hoc y demás, puede ir generando transiciones hacia la economía social solidaria y esa es la que está en el centro y ojalá cada vez en mejores condiciones, por eso es como el globito más grande. Cuando decimos las PES, las políticas de economía social y solidaria, hay toda una serie de corrientes y acá es Corallo quien las ha identificado, pero ahí para nosotros es muy importante el tema de en qué niveles, cuando hablamos desde lo local, reconocemos el papel de todos los promotores, sea tanto estatales como no estatales, que promocionan estas economías y en qué marcos. En el título del panel hablamos de actores y procesos. Y muchas veces lo que nos muestra Corallo es que nos quedamos desde lo local actuando en un nivel micro de organizaciones, de actores aislados y pensando en la reinserción, sea al trabajo, sea mercantil, a lo realmente existente, no problematizando las condiciones, de nuevo haciendo lo que podemos. Y es más una segunda corriente de un sector más orgánico de economía social y solidaria que actúa en un nivel meso, organizando entre los distintos actores, viendo que las solidaridades no son meramente instrumentales o económico en un sentido convencional, no en un sentido polaniano, digamos, sustantivo, y entonces empiezan a pasar otras cosas, empiezan a resolver necesidades también porque nos gusta, porque es el compartir, porque también es este largo plazo que pasan otro tipo de cuestiones que también hacen más sostenibles las relaciones con otro tipo de relaciones, con el ambiente a nivel cultural y demás. Y después hay una tercera corriente que es como la más ambiciosa y también a nivel empírico la que más cuesta encontrar, que se está planteando otra economía, cambiar las relaciones en términos del sistema patriarcal a nivel cultural, etcétera, y es la que todo el tiempo se está planteando lo micro, lo meso y también al nivel sistémico y global. Muchas veces cuando
desde la promoción, desde lo local, lo que decimos son los 3 niveles los que tenemos que estar teniendo en cuenta, tanto en el pensamiento como en la acción, sino nos quedamos como en el margen de los problemas y no estamos atacando la cuestión estructural y es solo las consecuencias, sino las causas y entonces, bueno, ahí les nombro como una serie de autores al respecto. Acá no voy a entrar por la cuestión de los tiempos, pero básicamente les digo que mucho de lo que nos estamos como proponiendo tiene como una base empírica en todo el conurbano bonaerense y la idea es como entrar en 3 dimensiones, porque me decían hagamos como un abordaje más teórico para tratar de enmarcar las experiencias que son muy distintas desde los casos que se van a desarrollar después. Y entonces pensé cómo organizar en 3 dimensiones fundamentalmente. La primera es quiénes son los sujetos que se promueven y con qué racionalidad. Y acá es bien importante reconocer que cuando hablamos de todas estas economías, en Argentina no tenemos un mapeo, por ejemplo, que hable de todas estas formas, ¿sí? Y hablamos de cooperativas, mutuales, fundaciones, asociaciones, comunidades indígenas, a veces de organizaciones, de grupos de ayuda mutua, de redes, etcétera, pero no hay un solo mapeo según cada organización, federación, si es por lo alimentario, si es por la cuestión del consumo, si es por la vivienda, por el derecho a la ciudad. Vamos teniendo como distintos recortes, pero ni a nivel de las universidades ni a nivel estatal no tenemos idea de la representación que tenemos ni en nuestras economías ni en nuestra sociedad. Y en parte también es porque no nos vemos como un ecosistema en estos globitos que presentábamos al principio, y ahí es todo un trabajo que tenemos que hacer desde los distintos sectores para ese reconocimiento. Y cuando uso el término de mapeo no es casual, porque, por ejemplo, en nuestro país vecino, y que ahora van a volver con mucha fuerza esas políticas, tenemos fe y vamos a acompañar en Brasil, desde la SENAES, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, se hicieron varios mapeamientos de la economía solidaria junto con todos los movimientos de lo que en Brasil se llama de economía solidaria. Entonces, ¿qué tarea nos damos nosotros que en nuestro censo de población ni siquiera era una opción el trabajo en cooperativas? Cuando se definía dónde trabajar, las cooperativas no eran opción. Y las cooperativas son a nivel microeconómico la forma organizacional más reconocida de todas las que nombré antes. Entonces ahí hay como una tarea dentro de los sujetos que se promueven y qué estadísticas tenemos y con qué visibilidad. Digamos, podemos seguir como discutiendo mucho con qué nombre nos llamamos. Y esto de la naturaleza híbrida que digo ahí, que es como un término muy querido a nivel teórico dentro del campo y que también viene de la matriz polanyiana, que es que muchas veces se ven que son solo actores del mercado, y entonces hay que pasarle todo el tamiz de la empresa y demás, o que son solo actores que van a poder vivir de subsidios, y en este momento se está discutiendo bastante con esto de el 30% de la obra pública. Cuando se los promueve no se pueden relacionar para nada con el mercado. Por ejemplo, no pueden realizar una obra pública para otro que no sea el Estado, y entonces no hay hibridación, y tampoco se pueden relacionar con la comunidad. Cuando sabemos que en realidad la sostenibilidad de estas organizaciones es cuando tienen todo esto, es un poco con el mercado, un poco con el Estado, un poco con esto que se le dice la reciprocidad y las relaciones con la comunidad, y es a lo largo del tiempo, mientras más mezcladas están todas estas relaciones, más complejas son las organizaciones y más pueden vivir mejor a lo largo del tiempo, sosteniendo estos vaivenes del mercado, si hay ciclos dentro del Estado, arremetiendo mejor y generando colchones, y también mejor imbricadas dentro de sus comunidades a nivel desde lo local. Entonces, ¿cómo romper como nuestras cabezas que las encasillan en solo lo mercantil y entonces negamos los subsidios y les pedimos que sean autosostenibles? Bueno, esto es como otro desafío que tenemos, y ahí va una definición que por supuesto no leo, pero que nos plantea la última resolución de la OIT que salió en julio, que dice, bueno, nos estamos dando cuenta que la mitad de la población económicamente activa, según el país,
no va por las relaciones salariales y que el término ahí es a nivel global. La economía social y solidaria es una oportunidad para el trabajo decente, y lo está diciendo la OIT, y la categoría que está usando es la de economía social y solidaria, y está poniendo una definición y es todo un marco para ir a disputar el trabajo decente y todas las normativas que podemos ahí a nivel global. Entonces podemos salir a mapear con esta definición y digo, no discutimos más en todos los ámbitos académicos que nos entretenemos un montón diciendo es este cachito, yo me dedico a esta baldosa y me peleo con vos porque te dedicás a esta otra, cuando digo hay como otra gente que se está poniendo de acuerdo más rápido y no tiene ningún problema de salir a disputar cuando la lógica es la capitalista. ¿Cuánto tiempo me queda? No veo. 5 minutos, divino. La segunda es, así como a nivel de los sujetos tenemos que reconocer esta diversidad, también a nivel de cuáles son los destinos de la producción, porque muchas veces nos organizamos para producir y el único destino de nuevo es el mercado, y por supuesto el mercado capitalista. No hay mercados de otro tipo que nos podamos organizar para consumir entre nosotros y consumir mejor, en otros términos, en otras relaciones, o el autoconsumo, no solo entre distintas unidades domésticas, la compra pública, estatal. Ahí, digo, ahora les voy a mostrar, y teniéndolo a Oscar me pongo un poco colorada, pero ya voy a entrar en un cuadrito al respecto. Digo, en Argentina hay todo un terreno para la compra desde los estados, que bueno, ya lo anticipé, lo muestro acá. Eso que no se ve nada es el campo de todo el conurbano bonaerense, donde el único municipio que tiene una política sostenida de compra pública a estas economías es San Martín, y el compañero que tengo acá a mi derecha ha sido protagonista de gestar una ordenanza que además fue co-construida con los actores. Y eso es para salir a escalar a nivel de la provincia de Buenos Aires, anunció el otro día en Berazategui el compañero gobernador, y para todo el país, digo, porque el Estado solo sigue financiando las compras a la economía convencional. Digo, hay como toda una cuestión de hacia dónde van esos mercados. Vuelvo rápido. Entonces esto se produce, para qué destino y qué consumimos y cómo lo consumimos. Y la última dimensión era la cuestión de lo financiero, que muchas veces pensamos en un solo instrumento efectivamente disponible para esta economía, y en realidad ahí hay toda una batería posible desde las finanzas populares, comunitarias, solidarias en general, y que no me da el tiempo para entrar allí, y estos son como algunos de los datos. Y a nivel de las reflexiones finales van más o menos en esta línea. Muchas veces estamos pensando en adaptar alguna cuestión convencional de las pymes, por ejemplo, o del microemprendedorismo a estas economías, y la idea es cómo pensamos políticas específicas, que hay toda una trayectoria, sobre todo desde lo local. Son más los municipios los que en esta cercanía y territorialidad vienen trabajando con estas economías, pero que tenemos que pensar en una lógica económica propia. No es ni la economía convencional y muchas veces ni las economías heterodoxas, que es en las que nos formamos en la facultad, y es en co-construcción con los actores que se van generando estas cuestiones, porque muchas veces tenemos que deconstruir todo eso que sabemos y tenemos que aprender de nuevo, porque a veces el papel de los técnicos es más dañino que lo que estamos aportando. Entonces, desde la humildad, construyendo otro tipo de saberes, y también avanzando en evaluaciones, porque muchas veces no solo no tenemos estos mapeos, no sabemos mucho de las políticas que hay, sino que de mucho de lo que se va haciendo y a veces se mete la pata, no tenemos evaluaciones a escala. Entonces hay como todo un trabajo allí para realizar, y ahí parte de la bibliografía que usé, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ruth, por esta introducción conceptual a la economía social, solidaria, y desde dónde pensar las políticas públicas y cómo articular con los actores
y al mismo tiempo ver la potencialidad de instrumentos que no utilizamos. Ahora le vamos a dar la palabra a Oscar Minteguía, que nos va a compartir algunas experiencias y políticas llevadas adelante desde el Ministerio de Obras Públicas, ahora en su cargo, y que vienen a complementarse, como algo anticipó Ruth, con toda una larga trayectoria de Oscar como secretario de Desarrollo Social en el municipio de San Martín, donde llevó a cabo, desde el municipio, claro está, en articulación con las organizaciones del territorio, políticas de vivienda, pero al mismo tiempo también otro conjunto de políticas. Quienes están aquí presentes o nos siguen y son alumnos del diploma lo han escuchado ya varias veces a Oscar contarnos esas experiencias, y hoy nos va a traer, justamente experiencias vinculadas con la obra pública y organizaciones de la economía social y solidaria. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Es una alegría que nos convoquen a charlar de estas cosas y que después tengan algunas repercusiones entre nosotros, por lo menos entre nosotros. Si lo tienen por afuera, mejor, ¿no? Bueno, todo ese trabajo al que hacen referencia y que tuvimos la suerte de que Ruth y la universidad lo hayan estudiado en profundidad, que es una cosa que también falta en esta construcción de esta otra economía, ¿no? Tener registro del impacto que tienen las vidas de las personas, en las vidas de las comunidades y también en nuestra economía. Bueno, despacito me parece que se va avanzando sobre eso y está bueno, pero bueno, lo que se pudo haber hecho a lo largo de 11 años en San Martín tuvo que ver con una decisión política muy fuerte de quien era el intendente y que ahora es el ministro de Obras Públicas de la Nación, y también de un equipo muy grande de personas que son gestores públicos, como dicen nuestros compañeros de Brasil y compañeras de Brasil, pero también son militantes de esta otra economía y por supuesto de las dirigentes y los dirigentes de las distintas organizaciones, porque la clave allí fue, y esto es lo que recogimos como un pedido del ministro para desarrollar una línea exploratoria dentro del Ministerio de Obras Públicas, que es la que yo les voy a contar, y la clave, decía, fue la posibilidad de identificar a los actores y de propiciar las mesas o los ámbitos o los lugares en donde nos pudiésemos sentar y dialogar y pelearnos y amigarnos y pensar juntos, juntas, políticas no solo para el sector, sino políticas económicas que generen un tipo de comunidad diferente, digamos, ¿no? Las relaciones económicas de la economía en la que nos movemos genera en general, por supuesto, gracias a Dios, hay excepciones para tirar para arriba, pero en general como matriz genera comunidades que se sueltan la mano, que le sueltan la mano a los más pobres, que le sueltan la mano a los más débiles, a los pibes, a las pibas, a los viejos, a las viejas. Y bueno, pero eso deviene de una economía que compite, que se estructura a través del paradigma de la escasez, ¿no? Entonces eso es lo que hay que cambiar. Y cuando eso ocurre pasan cosas, cuando se encuentra la gente pasan cosas y entonces la mención es que esto que yo les voy a contar ahora, que está en pleno funcionamiento de más o menos mediados de febrero de este año, y de paso es como una rendición de cuentas de lo que estamos haciendo, es el resultado de una política pública local desarrollada a lo largo de 11 años que asume la posibilidad de la exploración a nivel federal, digamos, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo yo. Bien. Bueno, el propósito de esta línea de intervención, que se llama Infraestructura para Entramados Productivos Regionales, es fortalecer esa conjunción, ese camino conjunto entre los gobiernos locales. Hay 2.311 gobiernos locales en Argentina, los gobiernos locales y las organizaciones de productoras y de productores y de trabajadoras y de trabajadores autogestivos, formalizados o no, en un proceso de desarrollo local con inclusión. Eso es un lindo tema para otro momento. ¿Es inclusión a dónde? ¿No? Que nunca lo estuvimos discutiendo. Bueno, cuando se hace desde estas perspectivas de los propios actores, la inclusión asume como una realidad factible, digamos, ¿no? Me incluyo a un lugar a donde quiero estar. No me incluyo a un lugar a donde después me van a sacar a patada de vuelta en la primera de cambio, ¿no? Con el objetivo de promover que se multipliquen las oportunidades de ingresos, de desarrollo y de generación de riqueza y de empleo. La obra pública, y esto viene sucediendo y lo venía subrayando nuestro ministro, es generadora de empleo formidable, ¿no? Es decir, los valores y los números
hablan por sí solos y además también impactan en el resto de la economía, porque los caminos, los puentes, la infraestructura de uso público tiene una repercusión enorme. En este caso vamos específicamente a colocar infraestructura, obra civil, que es lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, a esos entramados, ¿no? Nos hemos propuesto a principio del año identificar 120 proyectos en las 23 provincias y en Cava, en donde ocurriese esto, ocurriese la concurrencia, una idea que ya se viene desarrollando y que encontró un cuello de botella en la posibilidad de tener infraestructura que mejore las condiciones para el agregado de valor o las condiciones laborales o las condiciones de producción de esos actores. Pero tienen que estar esos actores y tienen que darse una posibilidad de tejer o de proponer no solamente un proyecto integral, no solamente la identificación de los recursos estratégicos que se han movilizado para que eso ocurra y se van a movilizar para adelante, sino también una estrategia de gobernanza, de gestión compartida entre el sector de las organizaciones y el sector público, el sector del gobierno local. A la vez se desprendió de esa primera línea programática una más específica, que son espacios de promoción de la producción autogestiva en la provincia de Buenos Aires. Lo arrancamos en provincia de Buenos Aires con la construcción de 50 salas en escuelas agrarias de la provincia, salas de producción. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que es la ley Pupas, que prevé una normativa específica para un tamaño de producción específico, que es el de nuestros actores, básicamente, ¿no? Después avanzamos sobre la necesidad de hacer un anillo federal que fortalezca, que mejore, que amplíe las oportunidades de distribución de los productos de la agricultura familiar y de la economía popular y solidaria de todo el país, en todo el país. Digamos, ¿no? Que desde el área de mercados de cercanía tienen un estudio de aproximadamente 800, 900 bocas de comercialización en todo el país que tienen muchísimas dificultades para hacerse de los productos de todo el país, ¿no? Para que eso circule y estén a disposición de los consumidores, que si no tienen que hacer malabares o tienen que darse una militancia específica para tratar de conseguir los productos de la economía popular y solidaria. Y por último, junto con universidades nacionales que integran, empezamos por 15, pero que integran la RUES, la Red de Universidades por la Economía Social y Solidaria, que son más de 50 en este momento, universidades nacionales en todo el país. Con 15 de ellas estamos trabajando proyectos específicos de fortalecimiento desde nuestro expertise, pero que tengan que ver con fortalecer la posibilidad del trabajo conjunto, del trabajo asociado, del trabajo compartido entre las universidades y las organizaciones. Bueno, de esos 120 proyectos que teníamos que identificar, identificamos más y todavía lo seguimos haciendo, estamos recién a principios de noviembre. Llevamos 130 identificados, 100 y pico, ya ese número cambió un poquito en una semana, se transformaron, están en circuito administrativo, eso PPO significa, no sé qué significa, pero está en el circuito administrativo. En el cuadro de al lado está más o menos la distribución por provincia, hay algunas provincias que nos ha costado un poco más que se enteren o un poco más que se encuentren estas posibilidades, y en el cuadro de abajo están cómo están circulando por los 5 niveles de evaluación que tiene nuestro ministerio. La mayoría están en el nivel 3, que ya es el nivel técnico. El nivel técnico se resuelve bastante fácil porque en el 90% de los casos esa obra civil de la que estamos hablando, que desata algunos nudos, se traduce en un galpón. Un galpón para acopio, distribución y venta, o un galpón para aumento, para agregado de valor o para producción, digamos, ¿no? En mejores condiciones. En general de alimentos, pero no únicamente, ¿no? Bueno, para eso hemos desarrollado con nuestra Dirección Nacional de Arquitectura y con mucha colaboración de los arquitectos y las arquitectas de SENASA, 12 prototipos de arquitectura preevaluados. Y eso nos hace ganar un poco de tiempo, y en todo caso cambia el tamaño o la ubicación en el terreno que se consiguió. El Ministerio de Obras Públicas, por la ley que data del año 1947, solo puede colocar inversiones en tierra pública, municipal, provincial o nacional. No lo puede hacer en tierra privada, ni de una iglesia, ni de una cooperativa, ni de una organización, ¿no? Digo esto porque
Entonces los prototipos, todo el tiempo que ganemos en el desarrollo de la evaluación nos permite avanzar en este sentido. Y en el cuadro, para mí, de la derecha, no sé ustedes cómo es, pero están la diversidad de proyectos con las que estamos trabajando hoy, ¿no? Y biofábricas, casas de semillas, centro de comercialización, sala de fileteado, usinas lácteas, hay de todo. La identificación de estos proyectos no fue hecha desde el Ministerio de Obras Públicas, en principio, si bien tenemos relación con un montón de redes de organizaciones y con gobiernos que exploran estas estrategias, la identificación la hicieron los equipos territoriales de el Ministerio de Agricultura, ahora Secretaría de Agricultura en el Ministerio de Economía, en distintas áreas, el Ministerio de Desarrollo Social, parques nacionales, el INTA, el INAES, SENASA, que fueron acercando proyectos que ya estaban situados y ya estaban sucediendo, digamos, ¿no? El baile no empezaba cuando llegamos nosotros, sino ya estaban bailando y tenían un cuello de botella, como dije en un momento. Bueno, 2 prototipos para mostrarles de qué estamos hablando. Este es el galpón base, que es de 10x20, al que se le pueden ir agregando módulos según lo que se vaya a hacer. Así se debiera ver, ojalá, después les cuento el año que viene, así se debiera haber terminado. Y esta es el prototipo de espacio para la producción autogestiva de alimentos, que tiene 3 tamaños posibles. Este es el más grande, que es el de 6x10, y es el que se va a construir en una primera etapa en 32 escuelas rurales agrarias de la provincia de Buenos Aires, de un total de 50 para este año, ¿no? Bueno, esto es un poco poner el énfasis de por qué hablamos de la tercera cuestión que yo les decía: proyecto integral, reconocimiento de recursos estratégicos aportados por todos los actores. Y la tercera era la dimensión de la gestión compartida, o sea, compartir la toma de decisiones de una infraestructura que la financia el gobierno nacional, que se coloca en tierra en general del gobierno municipal, pero que la tienen que usar los productores y las productoras. Bueno, un lindo desaguisado, pero nos hemos encontrado con experiencias hermosísimas que van desde la conformación de una mesa por ordenanza, o un consorcio de actores legalmente constituido, o una mutual en donde son parte las personas, los dirigentes y las dirigentes de las distintas organizaciones y del Estado municipal. Así que nos hemos encontrado con una variedad hermosa de propuestas. Ahí están situadas las 15 universidades con las que estamos trabajando en esta primera etapa. Esto es estratégico porque es fortalecer ese trabajo que están haciendo y le da continuidad y sostenibilidad en el tiempo, ¿no? El ARUES se conformó en el año 2014, es una novedad, ¿no? Igual que las confederaciones de cooperativas de trabajo, de cooperativas de productoras de alimentos, son una novedad de más o menos esa época, ¿no? Falta que por ahí los municipios constituyan unas redes. Hay algunas redes de municipios agroecológicos o de municipios cooperativos. Bueno, eso va avanzando. Y hay muchísimas áreas de economía social y solidaria en municipios, en provincia, en nación. Bueno, este es el anillo estratégico. Este es el anillo estratégico federal. Están las localidades, ya estamos trabajando en todas esas localidades. Es una localidad y 1 o 2 o 3 federaciones de cooperativas. Están sobre rutas nacionales, también vinculadas con el plan estratégico del Ministerio de Obras Públicas, que tuvo en cuenta las rutas interoceánicas y las terminales o las estaciones de carga, de ferrocarril de carga, digamos, ¿no? Para asegurar, esta es una primera etapa, esto va a ir creciendo, y además otros nodos de segundo nivel o de tercer nivel están vinculados con estos nodos, o van a estar vinculados, o podrían estar vinculados con estos nodos centrales, digamos, ¿no? La expectativa es que cada uno de estos nodos se transforme en una mutual. Algunas ya lo están, por ejemplo, Berazategui ya es mutual, la mutual 2050, y es uno de los nodos principales. Estos son los proyectos situados, los 130 serían los azules más los verdes. Los verdes son los que todavía no se transformaron en proyecto concreto, no han cargado la documentación. Y estas son las 50 primeras espacios de promoción de producción de alimentos. Me quedan 5 minutos. Si a ustedes les parece, compartimos un videíto
de alguna de las experiencias, de alguna de esas 100 y pico de experiencias, ¿sí? El video es una trampa porque dura 7 minutos y tengo 5, pero lo pueden cortar cuando quieran. En conjunto con FAMUCH, el municipio de Dolaon gestionó una sala de producción y elaboración de alimentos, así como también un nodo de distribución. Estas dos herramientas son fundamentales, porque la primera nos permite darle un valor agregado a la producción local del valle y de la región. Y además, el nodo de producción nos permite distribuir esos productos. Nosotros creemos desde la organización que las organizaciones sociales somos aliadas estratégicas de los estados municipales, provinciales y nacionales, porque somos quienes estamos trabajando en el territorio y ofrecemos los servicios a las familias en la vida cotidiana que mejoran la calidad de vida de las comunidades. Y vemos cómo en la diaria, cuando las personas empiezan a trabajar a través de las cooperativas, de las mutuales, de los grupos asociativos de trabajo, se empiezan a reactivar las economías de las comunidades. Soy el intendente del Parque Nacional Laguna Blanca. Desde el año 2020, el parque emprendió un proyecto para aprovechamiento de la perca. La idea es poder incorporar proteína de pescado de alta calidad en dispositivos nutricionales de la ciudad de Zapala, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén y la propia municipalidad de Zapala. La idea es que casi 1 tonelada de perca que extraemos todos los años con fines de restauración de la laguna y control de la población exótica pueda ser aprovechada por quienes más lo necesitan y necesitan de refuerzos nutricionales de calidad como es la proteína de pescado. Tenemos un proyecto que se llama Biofábrica y Fábrica del Lombricompuesto, que la idea de ese proyecto es aprovechar los residuos sólidos húmedos de la localidad de Macachín, que se recuperan a través de un programa que tiene el pueblo que se llama Macachín Recicla. A través de la fábrica de lombricompuesto se podrá elaborar lombricompuesto propiamente dicho, proteína de lombriz y lixiviado de lombriz. Nuestro proyecto se desarrolló en la pandemia. Buscamos acercar la producción local de alimentos a las familias consumidoras locales, dando un servicio de intermediación solidaria desde la economía social. Arrancamos con 6 nodos y somos más de 13. En la actualidad nos encontramos con algo que representa un cierto cuello de botella para nuestra actividad y proyecto en relación al acopio de los productos, con lo cual el galpón viene a brindarnos un soporte fundamental para seguir consolidando estas tramas de intermediación solidaria que fortalecen el trabajo local. Este proyecto, financiado por el Ministerio de Obras, va a involucrar a una multiplicidad de actores: la cooperativa Uqueños, la cooperativa La Jaula en productores de carne, la cooperativa La Cañada, la Asociación Mujeres de la Viña, la Asociación Crece desde el Pie y otra serie de productores independientes y asociados que van en este espacio que vamos a generar, poder aprender y generar sus proyectos de agregado de valor sobre distintos productos locales y zonales. Estamos muy contentos de llevar este programa adelante, el cual viene a traer una solución al acopio y comercialización de producción primaria, producción con valor agregado y todo el universo de la economía popular y social, no solamente de la localidad, sino también de la región. Soy parte de la cooperativa de trabajo Neike, donde hacemos producción primaria de vegetales junto con otros huerteros de la zona y le damos valor agregado a esa producción y también trabajamos en la comercialización. Somos unos 20 productores que desde hace unos 30 años nos dedicamos a esto de producir espárragos justamente y bueno, unos 10 años que estamos trabajando la denominación de origen del espárrago. Contarles que es importante para nosotros el proyecto del galpón y empaque con su cámara de frío. Agradecemos mucho el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Municipalidad de Llaus. Estamos viendo la posibilidad de armar un proyecto de un puerto de desembarco que va a nuclear a toda nuestra asociación de pescadores, que tiene un cupo aproximado de 618 miembros. Esto es un proyecto más integral,
va a culminar con la construcción de un frigorífico de pescados, el cual va a contener 3 cámaras frigoríficas, una sala de fileteo, va a tener atención al público, en donde el ciudadano común de Barranquera y aquel que pase por nuestra ciudad, el turista, pueda comprar nuestros pescados propios de Barranqueras, y también va a tener venta al por mayor. Integro la asociación Aechelar, que forma parte de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, que a su vez forma parte de CONARCOP y de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos. Aquí en nuestro territorio y desde la Mesa de Gestión Territorial, integrada por organizaciones de la economía popular, instituciones científico-técnicas del Estado y por el Estado municipal, estamos impulsando, con el acompañamiento y la ayuda del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la creación de un parque industrial cooperativo para nuestro departamento, que pretende ser, en una primera etapa, la consolidación de la cadena caprina en el departamento. Actualmente nos encontramos formulando un proyecto de inversión trabajado de manera conjunta y participativa con los pequeños productores porcinos de la región. El objetivo principal que tiene este proyecto, además de generar nuevos puestos de trabajo en esta granja, tiene como beneficiario directo a más de 25 familias productoras. Por otra parte, con la implementación de este proyecto, lo que se pretende es incrementar la cantidad, calidad y frecuencia de este producto a nivel regional, satisfaciendo así lo que es una demanda actual a nivel local, ¿no? Y por otra parte, el propósito de este proyecto es llevar adelante esta granja como una granja modelo y demostrativa, en la cual tanto alumnos como docentes de escuelas agrotécnicas puedan realizar diferentes tipos de prácticas, pero también se pueda brindar capacitaciones y formaciones a productores y operarios de la región. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante los proyectos que están llevando adelante y concretamente el vínculo con el desarrollo territorial. Ahora le vamos a dar la palabra a Magdalena Martín. Ella es socióloga y es secretaria de Desarrollo Económico, Educación y Empleo de la Municipalidad de Deró, en la provincia de Buenos Aires, y nos va a compartir una experiencia muy interesante impulsada desde el propio municipio, destacando el rol del gobierno local, promoviendo un nuevo formato de empresas asociativas que Magdalena nos va a contar, y en una articulación muy interesante con la estructura productiva territorial y una identificación de necesidades productivas y potencialidad de desarrollo. Y aclaro que en un ejercicio de investigar y de buscar experiencias relevantes, una de nuestras alumnas del diploma del año pasado formuló una monografía, un trabajo final sobre esta experiencia, y esa fue la posibilidad de conocer el caso, luego rastrearlo, luego entrevistarla a Magdalena, luego invitarla, y me pareció que era un caso sumamente interesante por la iniciativa del gobierno local y los resultados que en este tiempo están obteniendo. Así que muchas gracias, Magdalena, por estar con nosotros. Bueno, gracias, Alejandro, por la invitación. Hola a todos y a todas. La verdad que es un placer poder estar acá, sobre todo compartiendo el panel con semejantes referentes del sector, así que para mí un honor poder estar acá y también compartir con todos ustedes esta experiencia que venimos llevando adelante desde el municipio de Deró. Ahí está. Contarles dónde queda Deró, porque quizás muchos no conocen. Es una ciudad de 22.000 habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Somos 22.000 habitantes, como decía recién. El entramado productivo de nuestra localidad, el sector predominante en la economía local es el agrícola ganadero, mayormente agrícola que ganadero. Tenemos un desarrollo medio del sector agroindustrial. Ahí hay una fábrica, una oleaginosa muy importante, digo en relación sobre todo pensando los puestos de trabajo que se generan. Tenemos una biodiesel que también es importante en relación a la cantidad de vecinos que trabajan en esas empresas. Y después
tenemos el sector servicio y comercio, que si bien es importante dentro de la economía local, no es relevante. Y me parecía interesante poder contar un poco, digamos, cuál es este entramado productivo para entender un poco más de qué se trata esta propuesta que se generó en el año 2016, que fue una política pública que, como bien decía Alejandro, donde el actor fundamental fue el Estado municipal, a partir de la gestión del intendente Alejandro Acerbo, que gana las elecciones en el 2015, y a partir de ahí empieza a gestionar. Y como decía Oscar, con una decisión política, porque bueno, claramente que nada de lo que vamos a contar, de lo que voy a contar ahora, se puede hacer sin la decisión de la decisión política y presupuestaria de avanzar en este camino. Y también del secretario en ese momento de desarrollo, Walter Martín, que estuvo hasta hace poco, hasta el 2019, y se fue a cumplir funciones a nivel nacional, pero digo, tanto Alejandro como Walter fueron actores fundamentales a la hora de la generación de las NEPAs. Y un poco el contexto de surgimiento más socioeconómico tiene que ver en el año 2016, a medida que avanzaban los meses y a medida que avanzaba el programa económico de Mauricio Macri, lo que nosotros veíamos en la localidad es cómo en 3 o 4 meses se habían duplicado las búsquedas de trabajo en nuestra oficina de empleo. O sea, vecinos que habían perdido su trabajo y se acercaban a la oficina a pedir, desesperados por un ingreso. En ese marco, lo que nosotros veíamos, esto que yo les contaba recién, del entramado productivo de DERO, del sector privado, que nosotros también desde el Estado acompañábamos, sobre todo en el fortalecimiento del parque industrial y bueno, algunas políticas también orientadas, pero la realidad es que lo que veíamos es que no solo no tomaban vecinos que necesitaban un trabajo, sino que lo expulsaban. Y lo mismo con el sector de comercio y de servicios. Entonces decíamos, bueno, tenemos un problema porque la gente, nuestros vecinos, se están quedando sin trabajo. Pasa además en las localidades chicas como las de DERO, que el vecino que te va a pedir trabajo es un primo, es el hermano de una amiga. Digo, hay un cara a cara que también pesa un montón. Y bueno, entonces en ese marco de que el sector privado no solo tomaba, sino que expulsaba un sector público, en esto que decía Ruth, ¿no?, de los diferentes sectores, un sector público que, digamos, la municipalidad, por más voluntad, la realidad es que no podía incorporar a todas las personas que estaban en esa situación por una cuestión presupuestaria y también porque, bueno, las tareas como empleados municipales, digamos, son limitadas, entonces no había posibilidad de incorporar a todos. En ese contexto es que desde la Secretaría de Desarrollo en ese momento, con Walter y con Alejandro, se pensó una estrategia municipal de generación de NEPAs. Las NEPAs son las nuevas empresas de producción asociativa, que es un concepto que surge de DERO, para llamar a esta política pública que, bueno, les voy a contar ahora. Como les decía anteriormente, el rol fundamental en esta política pública fue el municipio, y acá es el paradigma sobre el cual se trabaja y se gestiona todos los días en DERO, desde que está Alejandro y, bueno, y lo que nos dejó Walter también, es que los municipios o el municipio de DERO sea promotor del desarrollo local, ¿sí? Sobre todo en contraposición a municipios que Walter llama municipios ABL, que son de alumbrados, barrido y limpieza, que gestionan eso y bueno, puede haber alguna gestión también de seguridad, alguna gestión de la salud, pero que no le hacen frente o que no buscan estrategias para resolver otro tipo de problemas, ¿no? Como por ejemplo el problema del desempleo en nuestras comunidades. Muchas veces cuando hacemos intercambios con otros secretarios o bueno, con intendentes, dicen, no, pero yo bueno, en eso no me meto, eso tiene que ver con las variables macroeconómicas, ¿no? Bueno, nosotros
nada, creemos que los estados locales tienen una potencia fundamental, que tienen las herramientas y que si hay una conjunción de diferentes actores se pueden llevar adelante políticas públicas que tiendan a reducir esos problemas en nuestros vecinos. Pero bueno, para eso es necesario que el paradigma sobre el cual se gestiona todos los días en los municipios tenga que ver con el desarrollo local, de poder hacernos carne de eso. Entonces, en este marco se generaron esta política pública que son las nuevas empresas de producción asociativa con dos grandes objetivos. Por un lado, generar nuevos ingresos para esos vecinos que iban desesperados a la oficina en busca de un trabajo, de un ingreso para llevar a sus casas, porque habían perdido la changuita, porque lo habían echado del lugar de trabajo. Y también, como estrategia, se pensó la generación de alimentos. ¿Sí? Entonces, estas nuevas empresas de producción asociativa lo que hacen es generan alimentos para nuestra comunidad, para el abastecimiento local. La herramienta que se utilizó es el asociativismo, porque bueno, consideramos de que dentro de todas las herramientas era el asociativismo el que mayor potencial nos brindaba para la experiencia, y a partir de ahí se generaron las NEPAs. ¿Sí? Actualmente en Deró tenemos una NEPA hortícola, una que produce huevos, otra que produce lechones, porcina, y una NEPA avícola de pollos. No. No pasa. Ahí está. Algunas características generales de las NEPAs que, bueno, producen abastecimiento local de alimentos agroecológicos. Todas las cadenas son agroecológicas. Trabajamos sobre todo en el último tiempo en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Se trabaja también mucho en el tema de los precios justos, digamos. Ahí se trabaja con los productores y tratamos de que no haya intermediarios, o sea, lo que el productor va a cobrar a partir de su producción tiene que ver con los costos que tiene la producción y con lo que el productor después hace de retiro, pero no hay especulación a la hora de poner los precios de esos alimentos, y se piensa en cadenas de producción. Sobre todo en la NEPA porcina que ahora vamos a ver, esto es sumamente importante. Todas estas nuevas empresas de producción asociativa son cooperativas formales que tienen matrícula del INAES. En esto para nosotros es fundamental porque creemos que para poder pensar la potencialidad y sobre todo el sostenimiento en el tiempo es necesario de que tengan las matrículas, y también por una cuestión identitaria de aquellos compañeros que son parte de las NEPAs, ¿no? Me acuerdo cortito cuando salió, después de esperar 2 años y medio, en el 2018, la matrícula del INAES. También tenemos una NEPA textil, pero bueno, no está dentro de esta estrategia de generación de alimentos, pero también fue el municipio la que lo promovió. Había una compañera que no dice, ¿pero qué es la matrícula? Como que no entendía, y la presidenta de la cooperativa dice, es como nuestro DNI, digamos, y me pareció muy significativo porque, digo, también el hecho de tener las matrículas, eso, para la identidad de quienes forman parte de las NEPAs es sumamente importante. Todas las NEPAs tienen gerenciamiento y asesoramiento técnico, que ahora lo vamos a ver en detalle. La producción es individual, pero todo lo que tiene que ver con la compra de insumos y la comercialización en conjunto, o sea, que cada productor que produce hortaliza, el productor que produce pollos, el productor que produce huevos o incluso los que producen lechones, lo hacen, o sea, hacen las compras de los insumos de manera conjunta, comercializan de manera conjunta a partir de diferentes estrategias que también voy a comentar en un ratito, pero después la producción es individual, ¿sí? Entonces, el retiro que hace el productor de cada cooperativa está en función de la cantidad de verdura que produce, de la cantidad de docenas de huevos que produce y así sucesivamente. Y esto también es súper importante, que son espacios de participación y organización de la sociedad civil. En Deró
no existía, no hay organizaciones, no había organizaciones, no había una cultura cooperativa, no había casi una cultura de esto de poder encontrarnos en un lugar a discutir y a consensuar, en este caso sobre el trabajo, pero incluso sobre otras cosas, y que existan estos espacios donde se discute el trabajo, pero además se discuten otras cosas, nos parece fundamental porque hace también a que estos procesos se puedan sostener en el tiempo. Por eso cuando hablamos del desarrollo local también tiene que ver con esto, ¿no? De que estamos hablando, y me adelanto un poco en la exposición, de la generación de riqueza, pero también estamos hablando del desarrollo, porque no es solamente crecimiento económico, sino de que acá hay una comunidad que se organiza, hay una comunidad que discute, hay una comunidad que debate. Así que estos espacios, cada NEPA, cada cooperativa, es un espacio de organización en sí mismo. Bueno, pasan estas cosas. Así que bueno, contarles un poco entonces cuál es el rol del Estado municipal como promotor de las NEPAs. Lo que se hace, o lo que nosotros hicimos desde DERO, es un análisis del mercado acerca del abastecimiento de alimentos que pueden ser producidos. Nosotros, cuando arrancamos con la idea de, por ejemplo, producir huevos y pollos en DERO y que se haga a partir de una forma asociativa y conformar una NEPA, hicimos una encuesta de dónde provenían los pollos que se consumen en DERO. Y nos dio que en el 90% los pollos provenían de Entre Ríos. Y en el caso de los huevos, el 99% del abastecimiento local provenía de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. O sea, en DERO no se producían localmente. Entonces, ahí donde nosotros vimos o pensábamos que había un yacimiento productivo potencial, bueno, lo corroboramos para ver si era posible poder producir localmente. Y bueno, eso es un poco, ¿no? Pensando en, a veces se nos acercan otras localidades y nos dice, bueno, ¿cómo hicieron? Bueno, nosotros le hicimos eso. El Estado tiene esta herramienta de poder hacer una planificación estratégica, tiene la herramienta de poder hacer diagnósticos. Entonces, bueno, pensar dónde están esos yacimientos productivos que quizás no están siendo desarrollados para poder pensar la generación de NEPAs. En nuestro caso, y por ejemplo con la verdura nos pasó lo mismo, toda la verdura que se consume en DERO, que hay un montón de tierra en DERO y el clima acompaña, digo, y en este caso también teníamos compañeros y compañeras que necesitaban trabajo, venía del mercado central, o sea, que había, los verduleros tenían que viajar 500 kilómetros, digamos, comprar la verdura, volver. No había producción local de hortalizas en nuestra localidad. Entonces, haciendo un poco ese mapeo, fue que fuimos identificando dónde era posible producir alimentos para abastecer nuestro mercado local y a la vez producir trabajo, que esta es como la estrategia de las NEPAs. Como Estado local, lo que se hace es la convocatoria a los productores, que me olvidé en la 5 minutos. Bueno. En la filmina, en la primera, nuestro desafío como Estado local es eso, de que el desocupado, subocupado, subocupada se transforme en un nuevo productor. ¿De qué? De alimentos. Depende si es de pollos, de huevos, de hortaliza o porcinos. Desde el Estado local hacemos la convocatoria. Desde el Estado local armamos un equipo técnico para el acompañamiento, sobre todo en el surgimiento de las NEPAs, que tienen que ver con tutores que acompañan todo el proceso grupal y las cuestiones administrativas. Tenemos un equipo técnico específico que está orientado a lo productivo. Entonces, bueno, en el caso de la NEPA hortícola hay un ingeniero agrónomo, en el caso de los pollos y huevos hay un veterinario y así sucesivamente. Y también es parte del equipo una contadora que se encarga de todas las cuestiones formales que, vuelvo a insistir, nos parecen fundamentales. Como Estado local, otra potencia y otro rol que tenemos es la gestión para conseguir recursos, sobre todo también cuando se inician estas NEPAs.
para la compra de insumos y para armar la estructura. En eso, por ejemplo, hemos articulado con INTA, que nos financió todo el riego por goteo en la hortícola, con los diferentes ministerios de desarrollo social, del INAES, que proveyó a la cooperativa textil de máquinas, por ejemplo. Digo, hay todo un entramado institucional muy importante, porque también el Estado provincial y el Estado nacional, sobre todo en estos años, tiene un montón de recursos orientados a este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, creemos que desde el Estado local tenemos esa posibilidad de poder hacer esta gestión de recursos para que lleguen a nuestras NEPAs y a nuestras cooperativas. Otro rol sumamente importante del Estado es tenemos una posición de árbitro, y ahí cuando se generan algunos conflictos intracooperativas o entre las cooperativas, porque también hay diálogo entre ellas, bueno, muchas veces ahí aparecemos nosotros como para mediar en esos conflictos. Y también tenemos claro que nuestro éxito en tanto funcionarios y equipos que acompañamos estos procesos tienen que ver con cierta autonomía relativa. A medida que pasa el tiempo, porque son procesos que llevan mucho tiempo de maduración, lo que nosotros buscamos es que sean los productores los protagonistas de este proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con la toma de decisión, en cómo se gasta el fondo cooperativo, en fin, digamos, todo lo que tiene que ver con la gestión de la cooperativa, que puedan ser los mismos productores los que lo lleven adelante. Voy a esto rapidísimo, pues, pero para que puedan ver ustedes en fotos un poco esto que les vengo relatando. La NEPA Hortícola es la cooperativa de Sol a Sol, son 25 compañeros que la componen, tienen una plantinera, trabajan en invernáculo y también trabajan a campo. Tienen un centro de acopio donde ahí llega toda la producción, y de ahí sale a la venta minorista y a la venta mayorista. Después, bueno, se les hace un remito a cada compañero porque como después van a cobrar en relación a lo que producen, se organizan de esa manera. Tienen también un polo productivo agroecológico de reciclado, pensando en esto de que son de la sustentabilidad y la agroecología. Y bueno, acá un poco de las charlas, de las capacitaciones, de las reuniones en comisión, de cómo poder acompañar estos procesos para que se puedan sostener en el tiempo, para que puedan crecer. La NEPA porcina nace en el 2017 a través de la gestión de un clúster porcino. Nuclea 10 productores pequeños porcinos. Tienen un centro de extracción de semen. Yo les decía hace un ratito que pensamos en cadenas de producción, sobre todo en el ámbito porcino. Lo pensamos desde la genética, que tiene que ver con el centro de extracción de semen, con el alimento, porque tiene también la cooperativa una planta de alimento balanceado. Fíjense, en el año 21-22, hasta lo que vamos del 22, se produjeron 580.000 kilos de alimento balanceado. Y tienen una maternidad de lechones en una localidad de Arboledas, donde hay una de las escuelas. En la escuela, en la misma escuela, donde va a estar la EPA, está la maternidad, que produce, bueno, en los últimos 2 años 1.000 lechones. Ahí el productor retira el lechón, se lo lleva a su granja, hace el engorde en la granja y después lo vende. Lo que le da la posibilidad al productor, como son pequeños productores que si tiene que salir a comprar en el mercado 20 lechones, quizás no tiene esa posibilidad. La cooperativa lo que hace es le da el lechón y una vez que lo vende, le paga la cooperativa. Entonces, es realmente muy importante para esos pequeños productores la cooperativa. Y terminamos la cadena. Les decía, desde la genética, lo que nos faltaba en Deró era un frigorífico, porque el lechón se criaba, se engordaba en Deró y tenía que viajar 300 kilómetros para ser faenado y 300 kilómetros tenía que volver para ser consumido, digamos, para llegar a la góndola. Así que estamos hace 1 año y medio con la construcción del frigorífico, que para nosotros es un hito y es sumamente importante también para toda la región.
Esto lo estamos llevando adelante desde el municipio, las máquinas las obtuvimos a través de PCR y la gestión del frigorífico va a ser por parte de la cooperativa, de los productores. Después tenemos lo de pollos. Bueno, ahí pollos y huevos trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con las comunidades rurales y lo periurbano. Paso rápido porque estoy fuera de tiempo, pero acá también pensamos toda la cadena productiva, entonces no teníamos una sala de faena, así que ahí la decisión, digo, de Alejandro, porque fueron todos con fondos corrientes del municipio de armar un frigorífico, una sala de faena para poder cerrar, porque de nada sirve producir pollos y después no se pueden faenar, así que estamos en 1.000 pollos mensuales, que produce la cooperativa y que se venden todos en el mercado de Deró. De huevos, bueno, parecido. Ahí estamos todas las personas, digamos, la cooperativa general, la de huevos. Me pongo nerviosa porque sé que estoy con poco tiempo. No, espera, bueno. En este caso, la cooperativa de La Unión surge en Andán, que es una localidad muy, muy chiquita. No es localidad, es un paraje rural de Deró, donde a través de una encuesta había salido que era una de las localidades de la provincia de Buenos Aires que tenía la mayor cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas, así que bueno, ahí llegamos y cuando conversábamos con las personas, con los vecinos, decían que necesitaban otro ingreso. Generalmente el varón de la familia trabajaba en el campo, con salarios muy bajos y informales, y bueno, y las mujeres, por eso ven muchas mujeres, porque la mayoría de la cooperativa La Unión son mujeres, estaban en sus casas y al ser un paraje rural no hay posibilidad ni siquiera de hacer una changa en un comercio, porque no hay comercio. Así que bueno, ahí todo lo que tiene que ver con la producción de huevos, hay un trabajo muy importante con todo lo que tiene que ver con las comunidades rurales. Bueno, la comercialización. Y una de las estrategias, además de la productiva, un poco el cuello de botella es a veces la comercialización. Entonces, a medida de que iban surgiendo las NEPAs, se pensó en un mercado NEPAs que lo alquilan las diferentes cooperativas para poder vender ahí sus productos. Así que existe ya desde el 2018, lleva varios años. Lo que sí estuvo bueno en los últimos años, en esto también de trabajar la solidaridad entre los productores, no solamente se venden los productos, los huevos, los pollos, sino también se abrió a otros productores que si bien no integran una NEPA, pero sí que producen, como los productores apícolas que venden la miel entonces en el mercado NEPAs. Hay un productor también que produce queso y también lo puede vender ahí. Bueno, trabajamos en todo el entramado local que tiene que ver con la producción local. Y nada, también no está dentro de la estrategia de generación de alimentos para el abastecimiento local, pero también tenemos una NEPA textil que es muy importante porque nuclea 30 personas, 30 compañeras que forman parte, y ahora estamos construyendo en el parque industrial de nuestra localidad su polo textil, así que... Y bueno, y como para terminar, ahora sí, acá hay un poco... pueden ver la cantidad de verdura, la cantidad de pollos, la cantidad de docenas, las prendas producidas. Veíamos anteriormente cuántos kilos se habían producido, y el ingreso bruto que se fue generando en cada una de esas cooperativas. Y acá esto es donde me parece que está como el eje central de lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con la producción local, que tiene que ver con la generación de riqueza, porque ustedes pueden ver los millones que implicó cada una de esas producciones, y sobre todo la distribución de la misma, ¿no? Acá, al ser todo desde un aspecto asociativo y confiar en que no hay ningún intermediario, no hay nadie que se quede con una tajada de lo que se gana, es
el productor, digamos, todos esos ingresos que ustedes ven que tiene la cooperativa es para cubrir los costos de producción y después se lo lleva a cada productor y cada productora. Entonces, para nosotros esto es lo fundamental. Cuando vemos los números de lo que se genera, que es toda riqueza además que queda circulando en nuestro partido, esto se vuelca después en el comercio, se vuelca cuando va un productor o una productora a tomar una cerveza, digo, es un movimiento, un capital circulante que queda en nuestra localidad, que hace al crecimiento económico de nuestra localidad, pero como se da de manera asociativa y se dan, como mencionaba anteriormente, en estos espacios de participación, de organización y en mercados, en un proceso de desarrollo local, no solamente hablamos de crecimiento económico, sino justamente de desarrollo. Así que nada, no mucho más. Ahí está. Quedaron un montón de cosas por fuera porque, bueno, el tiempo apremia, pero bueno, básicamente tenía que ver con esto de poder compartir con ustedes esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí le damos la palabra y le pedimos a Mingo Benzo que prenda la cámara. Aquí lo vemos a Mingo. Muchas gracias, Mingo, por acompañarnos. Brevemente, la experiencia que nos va a compartir Mingo es la experiencia del Grupo Cooperativo y Mutual Devoto, una experiencia de economía social y solidaria en la provincia de Córdoba, que articula, bueno, y ahora Mingo va a contar la experiencia, pero es realmente muy interesante para pensar los procesos de desarrollo territorial. Mingo, adelante. Bueno, buenas tardes. Un placer poder estar acá con ustedes. Yo vivo en un pequeño pueblo de 6.890 habitantes según el último censo. Y bueno, vivíamos una situación muy difícil. Un pueblo piamontés con una actitud más bien de tipo negativa. El piamontés es una persona de difícil trato. Y bueno, teníamos un montón de necesidades básicas insatisfechas, no teníamos agua potable, por supuesto, ni televisión, ni internet, no teníamos telefonía. Y a partir de 1983, con la Avenida de la Democracia, hemos organizado el sistema solidario, emprendimos una cooperativa de obras del servicio público y lo que más resultado nos dio a nosotros es emprender el servicio de ayuda económica mutual. Utilizamos una mutual que ya estaba organizada, abrimos el servicio de ayuda económica y todos ustedes saben que el manejo del dinero genera, yo suelo utilizar siempre que plata genera plata. El sistema financiero nacional, internacional genera recursos y nosotros lo que hemos hecho es que los recursos que genera el sistema financiero de nuestro pueblo los rescatáramos hacia el pueblo. Y eso nos permitió ir solucionando temas de obras públicas, la cooperativa de servicios públicos, además del agua potable, tenemos internet, el 100% del pueblo con internet, ya actualmente con fibra óptica al hogar, tenemos televisión por cable, hacemos algo de telefonía, y eso hace que esos servicios, al prestarle un servicio cooperativo, sean realmente muy económicos, es decir, que nuestro pueblo, todo el pueblo, de todas las clases sociales, tenemos todos los mismos servicios. También empezamos a hacer actividades productivas, creamos una cooperativa de producción y empezamos con una pequeña fábrica de envases que actualmente fabrica 50 millones de vasitos, creció muchísimo, trajimos máquinas de distintos lugares del mundo, especialmente de Holanda, de Alemania, fuimos creciendo, máquinas de China. Esa fábrica hoy tiene 208 empleados, como le decía, fabrica 50 millones de vasitos. Pusimos una fábrica de dulce de leche donde trabajan unas 25 personas y producimos dulce de leche heladero que fundamentalmente vendemos en Buenos Aires. Firmas importantes de Buenos Aires como Fredo, Cremolati o Seitú nos compran el dulce de leche en Devoto. A través de la entidad mutual, esa entidad fue creciendo, hace actividades educativas. Tenemos alumnos universitarios a través del sistema online, 45 alumnos universitarios. Se imaginan que para un pueblo chiquito como Devoto es realmente muy significativo. 145 alumnos en carreras terciarias.
pusimos una proveeduría, lo que sería un supermercado de pueblo, realmente muy bonito, donde el 95% de las familias del pueblo en el mes de octubre compraron en esa proveeduría, que ahora estamos montando una farmacia mutual, para que hablamos antes de alimentos, como nos contaban recién, y hablamos de la importancia de poder regular los precios de los alimentos. Nosotros, a través de esa proveeduría mutual, hemos logrado bajar los precios de los alimentos de la población. Nosotros estamos muy cerca de una ciudad que se llama San Francisco, de donde hay hipermercados muy grandes, y nosotros vendemos más barato que los hipermercados más grandes. Estamos trabajando en toda la provincia. Recién veía, Oscar nos mostraba lo que se está formando y nombraba Villa María como un centro de distribución. Ahí el Grupo Gesta nombraba FECOFE. Estamos trabajando en conjunto para que en la provincia de Córdoba y Santa Fe las entidades mutuales compremos de manera conjunta, uniéndonos a esa red que nos contaba Oscar. Bueno, fundamentalmente eso. Hemos logrado, a través de formar 4 cooperativas, las de servicios públicos que les contaba antes, la de producción, que tiene fundamentalmente la fábrica de envase y de dulce de leche. Formamos una cooperativa de trabajo, donde tenemos también una fábrica textil, con 65 asociados que trabajan en nuestro pueblo, y hemos tenido que abrir una sucursal en la ciudad de San Francisco, porque ya no conseguimos mano de obra en el pueblo. Estamos con desocupación cero, realmente un orgullo, una satisfacción, porque nuestros jóvenes tienen trabajo. Además de esa fábrica textil, recuperamos polietileno por aquello de hacer sustentable. Compramos en los campos de la zona los silos bolsa. Ustedes habrán visto más de una vez que se ven fotos de los silos bolsa. Una vez que se les saca la semilla de adentro, ese plástico quedaba antes tirado en los campos, nosotros lo recuperamos. Con eso hacemos un pellet, que con ese pellet pusimos una fábrica de bolsas, fabricamos bolsas de residuos, bolsas comunes. Hemos formado también una cooperativa que le llamamos Cooperativa Soy Vos, que es una cooperativa de personas con discapacidad o capacidades diferenciales, lo que nos permite decir con orgullo que en nuestro pueblo no existe ninguna persona que tenga alguna discapacidad que no tenga trabajo, porque a través de esa cooperativa le damos trabajo a todas aquellas personas que puedan trabajar. Una entidad mutual, una fundación para hacer la integración de esos chicos en la actividad laboral o en la actividad escolar, y una asociación civil que es el Club del Pueblo, en el que realmente tenemos un club de 14 hectáreas con muchísimas actividades, y donde podemos decir con orgullo que tenemos jugadores de fútbol y jugadores en distintos lugares de nuestro país, pero el que más orgullo nos produce es tener una jugadora titular en las Panteras, que es el equipo de vóley nacional, en la selección nacional, que ha estado jugando el último mundial, Bianca Cuño, una chica de 18 años que es de Devoto y que está jugando a nivel nacional. Y que no es casualidad, porque tiene que ver con toda la organización deportiva que tiene el pueblo. Bueno, eso es lo que yo tenía para contar en un pequeño pueblo que a partir de 1983 organizó el sistema solidario. Nos ha permitido encontrar una forma de distribución de ingresos de los pueblos. Nosotros decimos que en Devoto somos todos de clase media. Ustedes vieron que las sociedades normalmente son pirámides, pocos ricos, una franja media y muchos pobres en la base. Nosotros decimos que somos una sociedad que es un rectángulo, porque somos todos de clase media, porque todos vivimos en un pueblo que no tiene ningún indigente. Podría decir que hay gente dentro de ese rectángulo que quizás no esté tan bien, que podríamos llamar, sin decir que son pobres, pero con menores ingresos, y hay gente que está un poco mejor, que es la que por ahí de pronto tiene dos o tres viviendas, o tiene algún departamento en Córdoba, o tiene campo en la zona. Aquí el sistema de agricultura y ganadería es muy fuerte. Estamos en medio de la pampa húmeda, estamos en medio, nos rodean solo campos, pero tenemos una organización social en nuestro pueblo que nos permite vivir todos con los servicios. Todos tenemos los mismos servicios: agua potable, televisión por cable, internet. El sistema de ayuda económica permite que toda la gente pueda acceder fácilmente a los créditos. El sistema de proveeduría hace que compremos los alimentos de manera
más económica aún que en las grandes ciudades, y este sistema que estamos armando de provisión nos va a permitir aún mejorar esa situación. Bueno, tenemos un club hermoso, realmente una vez nos visitó gente de Buenos Aires que venían por un negocio y nos decían que este club es ilógico para un pueblo tan chico, pero bueno, nos sentimos realmente orgullosos. Eso es la experiencia de un pequeño pueblo y que hemos logrado a través del sistema solidario una forma de vida. Tenemos cooperativas escolares en los jardines de infantes, cooperativas escolares en los colegios primarios, cooperativas escolares en los colegios secundarios, centro juvenil cooperativo. Bueno, nuestro pueblo fue declarado por la provincia de Córdoba capital provincial de la economía solidaria, y tengo que decir que nunca hemos recibido ningún tipo de apoyo del Estado, por lo tanto envidio lo que nos contó la gente de Deroy, de San Martín y lo que nos contaba Ruth, porque nosotros no hemos recibido, pero hemos encontrado la forma de desarrollarnos a través del sistema solidario, porque digo, no recibimos apoyo, pero hay leyes nacionales que nos permiten que nuestra proveeduría no pague el IVA en el último tramo, entonces eso nos hace muy competitivos. Tampoco pagamos impuestos en las ganancias, ni en la cooperativa, ni en la mutual. Así que realmente la posibilidad de la economía solidaria entendemos que es el instrumento adecuado y es el mejor instrumento para ayudar el desarrollo de sociedades que hemos logrado de alguna forma organizarnos y organizar bien estos sistemas. Nosotros funcionamos como grupo cooperativo, es decir, que los consejos de administración de las 4 cooperativas, de la mutual, de la fundación y de la asociación civil se reúnen todas las semanas de maneras conjuntas, son grupos, se reúnen 25 o 30 personas donde discutimos el desarrollo de la localidad. El desarrollo de cualquiera de esas instituciones significa el desarrollo de todo el pueblo. Así que de alguna manera hemos encontrado a través del sistema solidario la organización de un pueblo que podríamos llamar pueblo cooperativo y mutualista. Bueno, muchas gracias, Mingo. Gracias. Por compartir la experiencia de Devoto, que realmente es una experiencia sumamente interesante por esta cuestión que vos señalás, que es la articulación de diversas instituciones de la economía social y solidaria en una misma localidad, y la vinculación con el desarrollo territorial y las potencialidades del territorio. Las empresas, las cooperativas de servicios proveen servicios, como bien los decías, las que están vinculadas a producción articulan con la demanda del territorio. Devoto es una localidad que en su momento y en la actualidad tiene, pero bueno, se fundó y está ahí radicada una de las principales plantas de Sancor, con lo cual entonces la industria láctea es un sector relevante y algunas de las experiencias cooperativas conecta con esto. Estamos muy al borde del tiempo que nos habíamos previsto y bueno, de 400 empleados que tenía Sancor, hoy solo le quedan 60, y de alguna manera lo hemos podido absorber con las otras instituciones cooperativas y mutuales. Interesante también cómo un entramado de pequeñas empresas cooperativas viene a suplir la ausencia, el retiro de una gran empresa que era todo un símbolo laboral. Pensando en una localidad de 6.800 habitantes, la cantidad de puestos de trabajo que genera da cuenta que directa o indirectamente la mitad del pueblo más o menos está vinculado a esta estructura cooperativa. Bueno, para finalizar, estamos muy ahí, muy al borde. Si llegara a haber alguna pregunta del público, la podemos formular. Así que les abrimos esa posibilidad. Preguntas breves, respuestas ultra breves. Tenemos un micrófono y no, para que lo tome. Perdón, para la transmisión en vivo. Para que lo tome Gracias. la transmisión, simplemente por eso. Listo. Buenas tardes, excelente. A todas, a todos. Quería saber más o menos
cuáles son los montos de inversión en el programa, digamos, para tener una idea de promedio. Sí, ahí está. Bueno, el galpón base que habíamos mostrado está en este momento en unos 65 millones de pesos. Y la sala de producción de alimentos unos 31 millones de pesos. El presupuesto tiene que ver con la densidad de la trama y con el volumen de lo que se va a producir, de lo que se va a circular, de lo que va a funcionar, ¿no? En realidad con eso tiene que ver el volumen de lo que se va a construir y con eso el presupuesto. Sí. No, Gracias. yo quería decir, por las dudas que no lo pregunte nadie, que no sé, todavía tenemos que seguir dando explicaciones de cómo, si funciona o no funciona la economía popular y solidaria, ¿no? Con esto, ¿no? La verdad que, porque además no es de ayer, ¿no? Pero vos no eras muy jovencita, no sé si, pero en el 2006 ya tenía un fondo de microcrédito. 2006. Estamos en el 2022. Sí, y antes de la ley. La ley de microcrédito les fortaleció una estrategia de financiamiento que ya tenían. O sea, y experiencias de esas hay por todos lados. Algunas, por supuesto, se murieron, más bien las mataron. Pero bueno, y lo de Devoto ni hablar. Bueno, hago una consulta rápido. Primero, muchas gracias a todos. La verdad que fue muy, muy interesante. Tuve la experiencia de ir este año al Encuentro Nacional de Mujeres y fui, bueno, nada, al espacio donde había compañeras y nada, se hablaba sobre la economía social y solidaria. Me parece más que importante y creo que acá está comprobado el rol activo del Estado, porque nada, la organización y entender bien cuál es el desarrollo local desde una política municipal me parece súper interesante. Y un tema que se habló mucho fue el tema de la pandemia. Y quería preguntarte, Magdalena, si, nada, cómo fue la pandemia, si hubo algún impacto negativo. Entiendo que igual tenían un nivel de organización sumamente, nada, por encima. Y nada, mi pregunta va sobre nada, cómo afectó, o si afectó o no, la pandemia. Sí, en realidad, bueno, sacando todo lo malo y las muertes y esas cuestiones, en términos de las NEPAs, fue muy bueno, porque al ser ninguna de las producciones pararon. Y por ejemplo, cuando estaba la pandemia, los únicos huevos que se producían y que se podían vender eran los que se producían localmente, porque los otros proveedores no llegaban. Entonces había una cola de 2 cuadras en el mercado NEPAS para acceder a los huevos. Así que en ese sentido a todo este entramado lo fortaleció, porque el que no conocía el mercado NEPAS lo conoció en la pandemia, porque era el único lugar donde vendían huevos, por ejemplo. Así que, y con el resto de las producciones, lo mismo. Muchos proveedores sobre todo cuando estaba todo el aislamiento y la restricción tan fuerte que no podían llegar a Deró, o llegaban con más distancia, digamos, entre los días. Bueno, toda la producción local que abastece a la comunidad, toda la producción de hortalizas, de huevos, de pollo, lo porcino, pudo ser un servicio también para la comunidad, y la comunidad lo supo valorar también muchísimo. Así que en ese sentido la pandemia yo creo que además planteó un desafío, ¿no? Era el hecho de, bueno, tenemos que seguir, está complicado todo y es el momento de unirnos más y de seguir trabajando. En San Martín, agrego una cosita, en San Martín el año pasado y el anterior, el 2020, había sido un porcentaje alto, pero el 2021 el 62% de las compras de la Secretaría de Desarrollo Social se pudo canalizar en 41 cooperativas, más de casi 200 millones de pesos. Y eso fue porque estábamos en la emergencia y las cooperativas eran locales y proveyeron. Mingo, ¿vos querés sumarte desde Devoto con algún comentario sobre esa experiencia o situaciones recientes o proyectos que estén llevando adelante? Nosotros en la época de pandemia pudimos reconvertir la parte textil. Nosotros fabricamos ropa para los clubes de la región, para los colegios secundarios
los chicos se hacen camperas, ese tipo de cosas, como en todo el país. Y bueno, eso se detuvo, entonces nos reconvertimos haciendo elementos para las clínicas, es decir, barbijos. Y también quiero agregar de que para nosotros es muy importante la exportación. Desde nuestro pueblo exportamos al Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile, exportamos dulce de leche y exportamos envases. Y esa exportación nos va generando una cantidad de recursos que nos permite, que sería como aumentar el Producto Bruto del pueblo. Entonces, por eso yo decía que de alguna manera nos solucionó el tema económico, porque nosotros cuando estamos vendiendo envases a las fábricas del país, le vendemos, por supuesto, a Sancor, a Manfrey, a Milcao, le vendemos a empresas de Buenos Aires, de Mendoza, de San Luis. Cuando estamos vendiendo el vasito, vendemos el plástico que va en el vasito, pero junto va la mano de obra que nosotros hay. Entonces, hace que el pueblo sería un Producto Bruto Interno muy interesante y por eso logró disminuir las carencias que realmente el pueblo tenía, porque el ingreso que va produciendo la cooperativa con sus exportaciones, con su venta de producto, nosotros tenemos un nivel de facturación de 300 millones de pesos por mes entre exportación, entre mercado interno y mercado externo. Y se imaginan, en un pueblo tan chico, el hecho de que los servicios son económicos, la comida es más barata, no voy a decir que es económica, porque hoy la comida no es económica en ningún lado, pero no compramos en pequeños almacenes. Así que, de alguna manera, la economía solidaria ha venido a solucionar y le ha permitido a toda una población, porque también tenemos cooperativa en lo eléctrico, tenemos cooperativa en la producción de la semilla, en la compra de agroquímicos, que no integran el grupo cooperativo, pero hay cooperativas en el pueblo eso. Entonces, la vida del pueblo está desarrollada a través de la cooperativa y la gente piensa que cuando tiene alguna necesidad, la cooperativa es la que va a solucionar, sea la de servicio público, la de producción o el sistema, qué sé yo, decirles que la cultura se desarrolla a través del sistema mutualista. Hace pocos días, nosotros hacemos un evento todos los años, porque bueno, hemos inventado una cosa que no da para hoy, pero hemos inventado un bingo donde juntamos 30.000 personas a fin de año. Este fin de año pasado estuvo Abel Pinto, ahora va a estar Destino San Javier, hemos traído a mitad de año a Jairo. Es decir, eventos que para un pueblo tan chico realmente nos permite poder ver cosas que se ven en las ciudades grandes. Así que el sistema es realmente virtuoso. Gracias, Mingo. Ruth, ¿vos querés agregar algo? Muy breve, porque decían que era muy breve. Son 3 ciudades que son muy distintas y en el contexto de la pandemia estas economías pudieron responder. Ahí pensar que están en todas las ramas de actividad, porque también hay como que romper con esto de es solo en la crisis, es solo una economía del mientras tanto y después volvemos a la economía convencional. Y a veces, a pesar de no ser reconocida por el propio Estado Nacional. Pensemos que el ATP, desde el Ministerio de la Producción a nivel nacional, a nivel del trabajo y la producción, prácticamente no llegó para las cooperativas ni para las mutuales. Y sí estaba todo el subsidio para sostener el trabajo y la producción para las empresas convencionales. Entonces, todo lo que nos falta, mientras estuvieron sosteniendo el trabajo, la producción y hasta mucho más, porque el trabajo no es la variable de ajuste en esta economía, desde el Estado, y lo digo con dolor porque estábamos ahí militando y tratando de transformar el ATP desde adentro y no lo logramos con nuestros propios compañeros, tenemos que generar como muchos cambios de cabezas nuestras para que se reconozcan todas las potencialidades que tienen estas economías que estaban ahí resolviendo necesidades, respondiendo muchísimo más que las empresas convencionales y sin el subsidio y todo el acompañamiento que la verdad que tendríamos que haber estado ahí y no estuvimos. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, a ustedes que están aquí presentes, a quienes nos acompañan de forma remota, también participando de este panel. Como dijo Oscar,
no deberíamos seguir dando demostraciones o justificaciones de que este sistema funciona, porque efectivamente estas experiencias demuestran que funciona, que es sostenible, que genera desarrollo, que satisface necesidades, que pone a las personas en el centro, que distribuye de forma más equitativa, que incluye socialmente, y al mismo tiempo que mantiene, reinvierte y hace circular la riqueza que produce el territorio y queda en el territorio. Y me parecieron interesantes estas experiencias de encadenamientos productivos, de agregar tecnología, de agregar ciencia y tecnología a la producción rural, y al mismo tiempo poner de manifiesto que todos los territorios alguna potencialidad de desarrollo, algún recurso, alguna capacidad, y las organizaciones de la economía social solidaria y el sector público tienen capacidades que ponen en juego, que todo el tiempo actualizan y que dan respuestas a las necesidades de la población y de los territorios. Con lo cual, bueno, queremos agradecerle este panel, y nos dejan un montón de ideas, conocimientos y experiencias para seguir profundizando y seguir trabajando en el territorio. Muchísimas gracias y buenas noches.